Un encuentro inesperado. Era una tarde soleada de verano cuando todo comenzó. Alejandra, una mujer de 32 años, estaba ocupada en la cocina, preparando la cena para la celebración de su aniversario de bodas. Raúl, su esposo, había salido a comprar unas cosas de última hora, mientras ella se aseguraba de que todo estuviera perfecto para recibir a sus amigos y familiares más cercanos. La casa estaba impecable, decorada con velas y flores frescas que llenaban el aire con un aroma suave y agradable. Alejandra estaba particularmente emocionada por la sorpresa que había organizado para Raúl. Su hermana menor, Valeria, que había estado viviendo en el extranjero durante los últimos 5 años, llegaría esa noche. Alejandra había logrado mantener en secreto la llegada de Valeria, deseando ver la expresión en el rostro de Raúl al reencontrarse con ella después de tanto tiempo. Cuando el timbre de la puerta sonó, Alejandra se dirigió hacia la entrada con una sonrisa en el rostro. Al abrir la puerta, allí estaba Valeria, con su habitual aire de elegancia y un brillo en los ojos que delataba su emoción por estar de vuelta. Se abrazaron con fuerza, como si el tiempo y la distancia no hubieran hecho mella en su relación. «No puedo creer que estés aquí», exclamó Alejandra, mientras tomaba la maleta de su hermana y la invitaba a pasar. «Lo sé, yo tampoco». «Estoy tan feliz de estar de vuelta, Ale», respondió Valeria, sonriendo ampliamente. Poco después, Raúl llegó a casa, cargado con bolsas de compras. Al entrar y ver a Valeria, su rostro cambió drásticamente. Lo que comenzó como una expresión de sorpresa se convirtió en una palidez evidente. Las bolsas se le resbalaron de las manos, y por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Alejandra notó de inmediato la reacción de su esposo. «Raúl, cariño, ¿estás bien?», preguntó, preocupada. Raúl, recuperando la compostura, sonrió débilmente y asintió. «Sí, claro. Solo que no esperaba ver a Valeria. Ha pasado tanto tiempo». Sin embargo, Alejandra notó algo extraño en su tono de voz. Había algo más detrás de esas palabras, pero decidió no insistir en ese momento. Después de todo, era una noche para celebrar y no quería que nada lo arruinara. La cena de la discordia. La cena se desarrolló entre risas y anécdotas, pero Alejandra no podía dejar de notar el comportamiento extraño de Raúl. Durante la comida, Raúl evitaba el contacto visual con Valeria, y cuando ella intentaba iniciar una conversación, él respondía con monosílabos, casi como si estuviera incómodo en su presencia. Valeria, por su parte, también parecía un poco tensa, aunque intentaba disimularlo. Sus risas no eran tan espontáneas como de costumbre, y sus respuestas parecían cuidadosamente medidas. Alejandra, preocupada, observaba la interacción entre ellos, tratando de entender qué podía estar sucediendo. Los demás invitados parecían ajenos a la tensión que Alejandra percibía. Todos estaban disfrutando de la comida, brindando por la pareja y compartiendo historias divertidas. Sin embargo, la incomodidad de Raúl no pasó desapercibida para algunos amigos cercanos, que intercambiaron miradas de confusión, pero decidieron no decir nada en ese momento. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a retirarse, Alejandra no pudo soportarlo más. Una vez que quedaron solos en la sala, decidió confrontar a Raúl. «Raúl, ¿qué fue lo que pasó esta noche? Desde que viste a Valeria, has estado extraño. ¿Qué es lo que me estás ocultando?» Raúl la miró a los ojos, pero su mirada estaba llena de incertidumbre. «No es nada, Ale. Solo que no la veía desde hace mucho tiempo, y fue una sorpresa. Eso es todo». Alejandra sintió que había algo más detrás de esas palabras, pero decidió no presionar más en ese momento. Sabía que si insistía, Raúl se cerraría por completo. Decidió dejarlo pasar, esperando que él eventualmente le contara la verdad. Sombras del pasado. Los días siguientes fueron tensos, casi insoportablemente cargados de una atmósfera que ninguno de los tres se atrevía a mencionar. Alejandra sentía que algo se rompía en la rutina que había construido con Raúl. Su esposo, normalmente atento y afectuoso, se mostraba cada vez más reservado, esquivando preguntas y evitando cualquier conversación que incluyera el nombre de Valeria. Sus respuestas eran vagas, y su mirada parecía perderse cada vez que la conversación se acercaba a algún tema delicado. Por otro lado, Valeria, normalmente abierta y comunicativa,
Había adoptado una postura de cautela, manteniéndose en la periferia de las conversaciones y evitando tratar cualquier tema personal. El ambiente en la casa se volvió denso, y la tensión era tan palpable que parecía filtrarse en cada rincón. Alejandra intentaba convencerse de que todo volvería a la normalidad, pero cada vez que miraba a Raúl, notaba un rastro de algo no resuelto en su mirada. Y cada vez que veía a Valeria, sentía que su hermana ocultaba algo que pesaba demasiado. Una tarde, cuando Raúl estaba en el trabajo, Alejandra sintió que ya no podía seguir ignorando la situación. Decidió enfrentar a Valeria, necesitaba respuestas, necesitaba entender qué estaba sucediendo. La relación entre las dos hermanas siempre había sido cercana, y Alejandra esperaba que esa confianza y cercanía prevalecieran sobre cualquier secreto. Encontró a Valeria en la sala, hojeando distraídamente una revista. Alejandra se sentó frente a ella, su expresión reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Valeria, notando el cambio en la energía de su hermana, levantó la mirada, como si ya supiera que la conversación que estaba a punto de suceder no podría evitarse. Valeria, ¿hay algo que no me hayas contado sobre tu relación con Raúl? Su reacción al verte no tiene sentido, dijo Alejandra, su voz quebrada entre la ansiedad y la necesidad de entender. Valeria bajó la mirada, evitando el contacto visual, como si estuviera luchando internamente con sus propios demonios. Pasaron unos instantes antes de que finalmente respondiera, su voz baja y cargada de una tristeza contenida. Ale, no quería decirte esto porque no quería complicar las cosas, pero creo que es hora de que lo sepas. El corazón de Alejandra latía con fuerza mientras esperaba las palabras que su hermana estaba a punto de decir. Valeria comenzó a relatar una historia que había guardado en secreto por mucho tiempo, una historia que Alejandra nunca había sospechado. Hace años, antes de que tú y Raúl se conocieran, él y yo, tuvimos una relación, comenzó Valeria, su voz temblando ligeramente. Fue una conexión intensa, pero efímera. Nos sentíamos atraídos el uno por el otro de una manera que ninguno de los dos podía explicar en ese momento. Fue una de esas relaciones que comienzan con un deseo incontrolable, y aunque sabíamos que no tenía futuro, no podíamos resistirnos. Alejandra escuchaba en silencio, cada palabra de Valeria golpeaba su corazón como una daga. Su mente comenzó a dibujar imágenes de Raúl y Valeria juntos, compartiendo momentos de intimidad, momentos que ahora sentía como una traición. Valeria continuó, terminamos antes de que se volviera algo serio. Sabíamos que no podía continuar, que era algo que nunca debía haber sucedido. Pero lo que ocurrió entre nosotros fue intenso. No quería que esto afectara tu relación con él, así que decidí no mencionarlo cuando ustedes dos comenzaron a salir. Alejandra sintió una mezcla de emociones abrumadoras, tristeza, enojo, confusión. La revelación dejó una herida profunda en su confianza, y mientras Valeria hablaba, no podía evitar cuestionar todo lo que creía saber sobre su matrimonio. Las imágenes de Valeria y Raúl juntos se volvieron más vívidas en su mente, alimentando una incertidumbre dolorosa. Raúl me dijo que no había nada más entre ustedes, que lo que compartieron fue solo un momento del pasado, dijo Alejandra, su voz apenas un susurro. Pero ahora, todo esto, todo lo que sentía que estaba bien entre nosotros, se siente contaminado. Valeria se acercó a Alejandra, sus ojos llenos de arrepentimiento. Ale, lo siento tanto. Nunca quise que esto se interpusiera entre ustedes. Si hubiera sabido que te haría daño, nunca habría guardado el secreto. Pero debes creerme cuando te digo que lo que Raúl siente por ti es real. Lo que tuvimos fue solo un error del pasado. Alejandra se apartó ligeramente, sus pensamientos confusos y su corazón pesado. Necesito tiempo para procesar esto, Valeria. Necesito entender qué significa para mí y para mi matrimonio. Valeria asintió, sabiendo que cualquier palabra adicional solo podría empeorar la situación. Lo entiendo, Ale. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. Las dos hermanas se quedaron en silencio, el peso de la verdad recién revelada colgando en el aire entre ellas. Mientras Alejandra trataba de asimilar lo que había aprendido, no podía evitar preguntarse qué más podía estar oculto en las sombras del pasado. El peso de la verdad. Esa noche, Alejandra no pudo dormir. Su mente estaba inundada de preguntas y dudas. ¿Qué significaba todo esto para su matrimonio?
¿Podría seguir confiando en Raúl después de descubrir que le había ocultado algo tan significativo? Cuando Raúl llegó a casa, Alejandra lo esperaba en la sala. Había pasado las últimas horas tratando de calmar sus pensamientos, pero la confusión y el dolor eran demasiado intensos como para dejarlos pasar. Raúl, necesito que me digas la verdad. ¿Por qué nunca me contaste sobre tu relación con Valeria? Me hiciste creer que nuestra vida era transparente, exclamó Alejandra, con la voz quebrada por la emoción. Raúl, con la cabeza baja, se sentó frente a ella y tomó una profunda respiración. Ale, te juro que nunca quise hacerte daño. No te lo conté porque tenía miedo de perderte. Sé que debía haber sido honesto desde el principio, pero cuando nos conocimos, no quería que mi pasado afectara lo que teníamos. Pensé que, si lo mantenía en secreto, podríamos seguir adelante sin que eso se interpusiera entre nosotros. Las palabras de Raúl no fueron suficientes para calmar la tormenta en el corazón de Alejandra. Sentía que su matrimonio estaba construido sobre una mentira, y necesitaba tiempo para procesar todo lo que había descubierto. Esa noche, Alejandra durmió en la habitación de invitados, incapaz de estar junto a Raúl. Las paredes de la casa, que antes se sentían acogedoras y llenas de amor, ahora se sentían opresivas y llenas de sombras. La distancia emocional. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio. Alejandra y Raúl apenas hablaban, y cuando lo hacían, las palabras eran frías y distantes. La tensión en el ambiente era palpable, y ambos sabían que su relación estaba al borde del abismo. Valeria, sintiéndose culpable por la situación, decidió que lo mejor sería marcharse. No quería ser la causa de la ruptura del matrimonio de su hermana. Ale, siento tanto todo esto. Nunca quise que las cosas llegaran a este punto, dijo Valeria, con lágrimas en los ojos. Alejandra, aunque herida, no culpaba a su hermana. Sabía que Valeria no había hecho nada con mala intención. No es tu culpa, Valeria. Es solo que, todo esto es mucho para mí. Necesito tiempo para pensar. Con un abrazo lleno de tristeza, Valeria se despidió de su hermana y partió de vuelta al extranjero. Su partida dejó a Alejandra con un sentimiento de vacío, como si una parte de ella se hubiera ido con Valeria. Raúl, por su parte, trataba de acercarse a Alejandra, pero ella mantenía la distancia. Sabía que Raúl estaba arrepentido, pero el dolor de la traición aún estaba demasiado presente como para perdonarlo tan fácilmente. Reflexiones dolorosas. Con Valeria fuera del país, Alejandra se encontró sola con sus pensamientos. Pasaba horas repasando los detalles de su relación con Raúl, tratando de encontrar señales de que algo no estaba bien. Se preguntaba si todo lo que habían vivido juntos era una mentira o si había algo genuino en su amor. La distancia emocional entre Alejandra y Raúl solo se hizo más evidente. Aunque Raúl intentaba mantener las apariencias, se le veía abatido, como si llevara un peso enorme sobre sus hombros. Alejandra, por su parte, oscilaba entre la tristeza, la ira y la confusión. En algunos momentos, deseaba poder borrar todo lo que había descubierto y volver a los días en que todo parecía perfecto. En otros, se sentía traicionada y no podía imaginar cómo podrían superar esta crisis. Una noche, después de una semana particularmente difícil, Alejandra decidió que necesitaba hablar con alguien. Tomó el teléfono y llamó a su mejor amiga, Laura. Laura había sido su confidente durante años, y Alejandra sabía que podría confiar en ella en este momento tan complicado. Laura, necesito hablar contigo. No sé qué hacer, dijo Alejandra, su voz temblando por la emoción. Por supuesto, Ale. ¿Qué pasó?, respondió Laura, preocupada por el tono de su amiga. Alejandra le contó todo, desde la reacción de Raúl al ver a Valeria hasta la revelación de su relación pasada. Mientras hablaba, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Se sentía abrumada por la situación y no sabía cómo seguir adelante. Laura escuchó con paciencia y empatía, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Ale, lo que estás pasando es muy difícil. Pero creo que lo más importante es que te tomes el tiempo que necesites para procesar todo. No te apresures a tomar decisiones, y recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Las palabras de Laura le dieron a Alejandra un poco de alivio, aunque sabía que la decisión final recaía sobre ella. Aún así, agradeció tener a alguien con quien desahogarse.
La búsqueda de la verdad. Con el paso de los días, Alejandra comenzó a sentir la necesidad de comprender más a fondo lo que había sucedido entre Raúl y Valeria. Aunque la idea de ahondar en el pasado de su esposo le resultaba dolorosa, sentía que era la única manera de tomar una decisión informada sobre el futuro de su matrimonio. Una tarde, mientras revisaba algunas cajas viejas en el ático, Alejandra encontró una serie de cartas. Al principio, no estaba segura de quién las había escrito, pero al abrir una de ellas, reconoció la letra de Raúl. Eran cartas de amor, escritas durante el tiempo en que había estado con Valeria. A medida que leía las cartas, Alejandra comenzó a entender la profundidad de la relación que Raúl había tenido con su hermana. Aunque fue algo breve, estaba claro que lo que habían compartido era intenso y significativo. Raúl había estado enamorado de Valeria, y aunque la relación no funcionó, los sentimientos que había experimentado no eran algo que se pudiera olvidar fácilmente. Alejandra sintió una mezcla de emociones mientras leía las cartas. Por un lado, se sintió traicionada por Raúl por haberle ocultado algo tan importante. Pero, por otro lado, también comenzó a comprender por qué había decidido no hablar de ello. Raúl probablemente temía que su pasado pudiera poner en peligro su relación actual, y había optado por guardar silencio para proteger lo que tenían. Con esta nueva comprensión, Alejandra decidió que necesitaba hablar con Raúl una vez más, pero esta vez, desde un lugar de empatía y comprensión. El camino hacia la reconciliación. Esa noche, Alejandra se sentó con Raúl en la sala. Había una tensión palpable en el aire, pero esta vez, Alejandra estaba decidida a abordar la situación de una manera diferente. Raúl, he encontrado las cartas que le escribiste a Valeria, comenzó Alejandra, notando cómo el rostro de Raúl se tensaba al escuchar esas palabras. No te estoy diciendo esto para reprocharte nada, pero creo que necesito entender todo para poder seguir adelante. Sé que me ocultaste esta parte de tu vida porque tenías miedo de que afectara nuestra relación, pero ahora lo sé todo, y quiero que hablemos sobre ello. Raúl tomó una profunda respiración antes de responder. Ale, lo que tuve con Valeria fue real, pero también fue algo que quedó en el pasado. Cuando te conocí a ti, supe que lo que quería era construir una vida contigo. No te hablé de mi relación con ella porque sentía que no tenía relevancia en nuestra vida actual, pero me doy cuenta de que fue un error ocultártelo. Lo siento mucho por todo el dolor que esto te ha causado. Alejandra escuchó atentamente las palabras de Raúl, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Por primera vez desde que comenzó todo este drama, sintió que Raúl estaba siendo completamente honesto con ella. Sin embargo, aún había una parte de ella que luchaba por aceptar la situación. Raúl, entiendo por qué hiciste lo que hiciste, pero eso no significa que sea fácil para mí perdonarlo. Necesito tiempo para procesar todo esto, y espero que puedas ser paciente conmigo mientras lo hago. Raúl asintió, con una expresión de comprensión en su rostro. Por supuesto, Ale. Tomemos el tiempo que necesites. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para recuperar tu confianza. La decisión difícil. Con el paso de las semanas, Alejandra y Raúl comenzaron a trabajar en su relación. Asistieron a terapia de pareja, donde aprendieron a comunicarse de manera más efectiva y a abordar los problemas sin miedo ni resentimiento. No fue un proceso fácil, y hubo momentos en los que Alejandra se sintió abrumada por la duda y el dolor. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Alejandra comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había sucedido, todavía amaba a Raúl. Sabía que su matrimonio nunca sería perfecto, pero también sabía que lo que tenían era real y valía la pena luchar por ello. Un día, después de una sesión particularmente intensa de terapia, Alejandra y Raúl se sentaron en el parque, bajo la sombra de un gran árbol. Raúl tomó la mano de Alejandra y la miró a los ojos. Ale, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero que sepas que haré todo lo posible para que nuestro matrimonio funcione. Te amo, y siempre te amaré. Alejandra sintió una calidez en su corazón mientras escuchaba esas palabras. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza. Yo también te amo, Raúl. Y estoy dispuesta a intentarlo, a seguir adelante, siempre y cuando lo hagamos juntos. Un nuevo comienzo. Un año después, Alejandra y Raúl celebraron su aniversario de bodas de una manera más íntima y significativa. Habían pasado por una prueba difícil,
pero habían salido fortalecidos. La terapia y el tiempo les habían permitido reconstruir su relación y aprender a valorar la honestidad y la comunicación. Valeria, desde la distancia, mantenía contacto con su hermana. La relación entre ellas se había fortalecido, basada en la sinceridad y el respeto mutuo. Aunque la situación había sido complicada, el amor entre las hermanas se había consolidado aún más. Mientras Alejandra y Raúl brindaban por su amor y su aniversario, Alejandra sintió una paz interior que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que el camino había sido arduo, pero también sabía que había valido la pena. Juntos, habían superado una de las pruebas más difíciles de sus vidas, y ahora estaban listos para enfrentar el futuro con la certeza de que su amor era lo suficientemente fuerte para soportar cualquier tormenta. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. Nos vemos en el próximo video.